¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a rescatar a la psicosociología que vamos a llamar psicosociología argentina, que quedó relegado por el avance de otras disciplinas, pero que Didier Ancieux y otro, Maisonneuve, y los grupalistas experimentales desde Elton Mayo, Fayol, etcétera, han contribuido a entender las organizaciones, ¿no? Es decir, una empresa familiar, una institución, una escuela, etcétera. También se lo estudió como teoría de las organizaciones, ¿no? Es decir, el estudio de roles, grupos, comunicaciones, conflictos, motivaciones, métodos motivacionales, es decir, desde Maslow hasta Esber, etc. Y la microsociología es una disciplina puente de interciencia que merece ser estudiado en nuestro país. De modo que le vamos a dar ese rango y sin embargo le vamos a agregar mucho de psicoanálisis, ya que, por ejemplo, estudió las instituciones como defensas contra ansiedades psicóticas de base, ¿no? Depresivas, esquizoparanoides, etc. Y también lo vamos a vincular con la psicología social, la sociología de los pequeños grupos. M.S. Olsten, no sé si se acuerdan, sobre grupos, y otras personalidades que han estudiado la dinámica de las organizaciones. Entonces, la microsociología argentina tiene que ser algo que trate también el sujeto, la intersubjetividad, los niveles inconscientes de la organización, liderazgos desde el punto de vista experimental, y esto es lo que le da el sello distintivo, y es que, como el efecto Hawthorne, recordemos que fue un experimento en la ciudad de Hawthorne, dos grupos de telefonistas que a una se las maltrató y se observaban ausentismo, falta de productividad, accidentología, etc. Cobraban un sueldo, o sea, si no se le daban participación en la empresa, no había incentivo moral, digamos, ¿no? Y el otro grupo, por el contrario, se las incentivó. De ahí los métodos de incentivo a partir de este experimento. Bueno, Fayol también, que fue un psicólogo. Y el otro grupo tenía pertenencia porque cobraban a destajo, se le daba un refrigerio a media mañana y era todo muy lindo, ¿no es cierto? Entonces se pusieron la camiseta de la organización. Entonces la microsociología argentina tiene que ser algo que tome también cuestiones de diversidad en la organización, es decir, en esta semiótica institucional, en donde hay diferentes subjetividades, diferentes clases sociales, y hay que tomar también el etnopsicoanálisis de Gerard Mendel, donde él dice que la sociedad no es una familia, ese famoso libro de Mendel, pero vamos a hacer microsociología, es decir, tomamos eso porque a veces se formula la organización en términos de lenguaje familiar. No es la proyección de la familia, sin duda que hay un plano un líder es sustituto paterno en un plano simbólico, profundo, ¿no es cierto? Así como el compañero de trabajo es un lazo fraterno, ahí se juega el complejo de Caín, por ejemplo, ¿no? Los procesos de derivación, de segregación institucional, todo eso también a partir de Pichón, etc. Entonces, la microsociología argentina tiene que ser una transdisciplina, no puede ser algo solamente sociológico, que en sus orígenes fue psicoanálisis más sociología, más teoría de grupo, pero hoy día le vamos a agregar teoría de la comunicación humana, es decir, antropología, enfoque de género, pero enfoque multigénero. Nosotros no vamos a
pregonar el predominio de un solo género sobre el resto, porque el afán de hegemonía de un género, de modelar a todo el resto en base al propio género, es muy fuerte, este afán de colonizar a los demás. Lo mejor es el derecho a la diversidad, el respeto a todas las diferencias en el marco de una igualdad legal, legalmente sin duda, y sustancialmente desde lo económico, que se cobre bien, digamos, todo en forma igualitaria. Entonces, la microsociología entonces va a tomar algo que es del socioanálisis, que es el inconsciente social, y que el maestro Barenblick también utilizó, que es el de inconsciente institucional, que sería la cara social en las organizaciones. En esto damos el salto, salimos del inconsciente subjetivo de antaño y le damos una impronta nueva a esta microsociología argentina, que sin duda hay muchos escritos sobre instituciones, grupos, etcétera, y que sería para algunos la sociología de los grupos pequeños, pero no, esto es más que eso, porque abarca distintos planos, distintos niveles que afectan a la organización. De modo que los invito a desarrollar este tópico, esta microsociología argentina, le vamos a llamar, y que conlleva también aporte del psicoanálisis lacaniano. No vamos a hablar de signos, nos comunicamos a través de símbolos, y en esto se acerca la perspectiva a Herbert Mead, que hablaba de la comunicación mediada simbólicamente, ¿no es cierto? Entonces, también le vamos a agregar la historia de las organizaciones, el rol del fundador, el síndrome de tótem y tabú en las organizaciones, o sea, esto de intentar bajar al líder, estas reyertas, estas problemáticas que tienen planos psicoanalíticos, pero también vamos a utilizar los experimentos grupalistas, desde la obediencia a la autoridad de Stanley Milgram, a Zimbardo, esos experimentos desde la psicología social experimental, para poder hacer un marco teórico que ayude a poder intervenir desde el enfoque microsociológico muchos grupos, las culturas juveniles, las tribus urbanas también son susceptibles de ser estudiados, la familia misma, las instituciones. Es decir, que el campo es también promisorio, porque es una entrada diferente, otra arista de lo social, otro método que quedó allí relegado cuando la microsociología tiene potenciales. Es decir, que desde el análisis institucional se lo intenta minimizar, de que no consideran la subjetividad, de que intervienen en un plano meramente conductista. No, sin duda que se superan esas posturas parciales, y desde ya que se utilizan también conceptos del análisis institucional del Luró. De modo que vamos a darle entonces a ese lugar en nuestro país a la microsociología argentina. Te invito a esta aventura de innovar, de estudiar, de salirse un poquitito del estereotipo y de descristalizar los esquemas consagrados, debido a la resistencia al cambio, que cuesta, pero que no es imposible cambiar. Muchas gracias.